Bien, buenas tardes, jóvenes. Esta vez vamos a entrar en el tema de lo que son estupefacientes y psicotrópicos, ¿no? A las normas que se dan y que se tienen que respetar para lo que es el consumo y la venta de estos fármacos, este tipo de fármacos, ¿no? Pero esta vez vamos a entrar con primero para saber qué son estupefacientes y qué son psicotrópicos. ¿Cuál es la diferencia? Bien, cuando hablamos de un estupefaciente, vamos a hablar de aquellas sustancias pues, que van a actuar en el sistema nervioso central. Y generalmente este tipo de sustancias que son los estupefacientes solamente se van a utilizar por su acción analgésica, nada más, ¿no? No se va a utilizar por otro tipo de efectos, sino solo por su acción analgésica, va a calmar un dolor, ¿no? Por ejemplo, tenemos la morfina, ¿no? Este fármaco. Antiguamente, que es obviamente es adictivo, ¿no? De la cual pues de la morfina se va a extraer también la heroína. Antiguamente pues la heroína se utilizaba de una manera legal, ¿no? No necesitaban comprar receta médica, no necesitaban usar receta médica para comprar este tipo de medicamentos. Como por ejemplo ahora sí necesitamos una receta médica, necesitamos llenar un formato, ¿no? Entre otras cosas, para poder nosotros adquirir este tipo de fármacos, ¿no? Antiguamente pues esto no se daba, ¿no? Hablamos pues del año 1898 cuando la Bayer preparó un medicamento, un jarabe, a base de heroína, ¿para qué? Para calmar pues una enfermedad como una enfermedad respiratoria, ¿no? Y también pues los catarros. Pero esta pues tenía efectos sedantes también, ¿no? Entonces las mamás los utilizaban, lo compraban y se los daban a los niños. ¿Y qué pasaba? Ellas veían que los niños pues efectivamente no inhibía la tos, porque ese es uno de los efectos de estos estupefacientes, porque actúa en el cerebro. Y en el cerebro hay un receptor inhibidor de la tos, ¿no? Entonces actuaba inhibiendo ese efecto que es la tos. Entonces, aparte de eso, les provocaba sedación. Entonces, como estas mamás veían que en los niños se dormían, se sedaban, ¿no? Se quedaban dormidos por el uso de este medicamento, pues se lo daban, ¿no? Como no tenían ningún problema ni necesitaba tampoco utilizar algún formato o algún permiso para comprar este medicamento, se lo daba. Pero después de un tiempo se logró verificar pues de que este tipo de fármacos como la heroína provocaba dependencia, ¿no? Y adicción en los niños. Entonces Bayer tuvo que sacar este jarabe hecho a base de heroína del mercado, ¿no? Porque estaba causando dependencia en los niños, los estaba volviendo adictos. Pero también, pues, muy aparte del laboratorio, quien también tenía responsabilidades ahí era la mamá, pues, ¿no? Por comprar medicamentos y querer tener al niño, pues, dormido, ¿no? Entonces, hoy en día son drogas ilícitas y son ilegales, por lo que provocan una dependencia, provocan una adicción. ¿Cuáles son las características de estos fármacos, ¿no? Estupefacientes? Es que son adictivos. Son adictivos. Esa es una de las características. Van a deprimir el sistema nervioso, ¿no? ¿Cuáles son sus usos? Algunos pues son utilizados para calmar el dolor, ¿no? Como por ejemplo la morfina. Se les da ya en el caso extremo, por ejemplo, en pacientes que sufren de cáncer, donde llega una etapa de la enfermedad en la que los dolores son tan intensos que no pueden ser calmados pues, con un analgésico, con un AINES común, como un ibuprofeno, o de repente un paracetamol o un naproxeno, ¿no? Entonces necesitan más analgésicos mucho más fuertes. Empezamos con los sintéticos que son menos potentes que la morfina, como el tramal, ¿no? La codeína. Entonces llega un momento en que ya no les hace efecto y el dolor son menos espaciados y son intensos, entonces necesitan aplicarle la morfina. Generalmente el efecto de este fármaco o de esta droga
que es utilizada, la morfina que es utilizada para calmar el dolor, el efecto secundario son los paros respiratorios, ¿no? O sea, generalmente una persona con cáncer no muere en realidad con cáncer, ¿no? Muere por el efecto secundario que provoca la morfina o cualquier droga que es utilizada en el tratamiento de estas enfermedades como analgésicos, porque va a provocar ¿no? Estos problemas respiratorios. Mueren por eso, no realmente por lo que es la enfermedad, ¿no? Y aquí, como les muestro también, el jarabe de heroína que se utilizaba antiguamente por los años 1800, ¿no? Elaborado por la Valla, el cual pues fue sacado del mercado, como les mencioné. También aquí está la marihuana, que se utiliza tiene uso medicinal hoy en día, pero la marihuana pues es como planta que actúa en el sistema nervioso central. Algunos las consideran como estupefaciente y otros las consideran como psicotrópicos, ¿no? Más adelante vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los efectos de las drogas o de este tipo de drogas, los estupefacientes en nuestro organismo? Afectan el sistema nervioso central, cerebro, hígado, cuando se está gestando, en los riñones, corazón, los pulmones. Cuando afecta el sistema nervioso central, pues provocan alteraciones de hiperactividad anormal, ¿no? Pérdida de las neuronas cerebrales, las cuales no se regeneran. ¿Qué quiere decir? Que cuando se consume demasiado este tipo de drogas o analgésicos, y no necesariamente como uso medicinal, sino ya como una persona adicta a este medicamento, pues como va a eliminar o matar las neuronas cerebrales, estas no se vuelven a regenerar. Entonces son personas que si en un momento de repente tenían la capacidad de poder retener, de estudiar, ¿no? de poder solucionar algún tipo de problema o tipos de trabajo. Entonces ya no lo van a hacer, ¿no? No van a tener esa capacidad porque no tienen la misma cantidad de neuronas que podían tener. Afecta el sistema nervioso. Entonces, ¿qué más? ¿No? Entonces, en el caso de que se utilice pues la nicotina, ¿no? El humo inhalado dificulta la oxigenación, van a dañar definitivamente nuestros pulmones. Ahí provocan taquicardias, ¿no? Esos son problemas en el corazón, ¿no? Y lo cual pues, puede provocar la muerte. Y sobre todo pues en personas que son obesas o tienen más peso del que deberían tener, ¿no? Como las arterias están llenas de grasa, entonces al haber taquicardia va a haber una mayor circulación. Por lo tanto, si hay una mayor circulación y por ahí hay un trombo, por ahí hay demasiada grasa en los vasos sanguíneos, pues una obstrucción arranca un poco de grasita de ahí, provoca una obstrucción y ya fue, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se consumen este tipo de sustancias. Como les dije, el cannabis o también la marihuana, pues hoy en día algunos lo consideran como estupefacientes, otros lo consideran como psicotrópicos, ¿no? En el caso de los estupefacientes, pues los efectos que provoca son alucinógenos, ¿no? Producen un estado de conciencia alterado y distorsionan, ¿no? Imaginan ver cosas, imaginan ver personas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con su uso. Bueno, en el caso del cannabis, de la marihuana, se están utilizando por sus hojas para usos medicinales, aunque hay una contradicción, ¿no? Hay científicos que dicen que en realidad no tienen ningún efecto, ¿no? Que no tienen un efecto ni se debe de usar para elaborar algún tipo de fármaco, ¿no? Pero aquí en el Perú, pues ya se está vendiendo este tipo de fármacos que son elaborados a partir del cannabis. Se ha dado un decreto supremo, ¿no? Primero ha salido una ley, que es la ley número 3681, que es la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, y de esta ley ha salido un decreto, que es el decreto supremo número 005 del año 2019, Sociedad Anónima. Entonces, desde el año 2019 se está autorizando a la venta de este cannabis, ¿no?
Como ya les he dicho, ¿quiénes controlan el uso de este cannabis? Según el Decreto Supremo 005 del año 2019, las autoridades que regulan o controlan es la DIGEMIT. En primer lugar, obviamente, el Ministerio de Salud. Luego sigue la DIGEMIT. ¿Por qué la DIGEMIT? Porque se supone que esta cannabis o estas hojas de marihuana se hacen con un fin, que es usarlo de una manera terapéutica, ¿no? En un uso medicinal, ¿no? Entonces, como es una medicina, es un fármaco, entonces, ¿quiénes se encargan de regular todos ellos? La DIGEMIT, ¿no? No solamente la DIGEMIT, pues también sus órganos descentralizados. ¿Cuáles son esos órganos descentralizados? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son esos órganos descentralizados que pueden también controlar la venta de estos medicamentos? ¿No se acuerdan? ¿Tenemos algún órgano descentralizado aquí en Ica? ¿Hay en Lima? Iris. Las DIRIS, ¿no? Muy bien, excelente. Las DIRIS, ¿no? En Lima, ¿no? La DIRIS Sur, Norte, entre otras. Entonces, pueden pues controlar la venta de este tipo de fármacos, no solamente la DIGEMIT, sino también órganos descentralizados, y si se vendiera, pues, aquí en Ica, ¿quién sería la encargada de controlar la venta y el consumo de estos fármacos? Sería la DIGEMIT, ¿no? ¿Y quién se encarga de expedir o de dar la licencia, ¿no? de investigación científica, como también la que hace el control de calidad de esta sustancia? Es el Instituto Nacional de Salud. O sea, la DIGEMIT da el permiso para que se pueda vender, para que se pueda comprar, pero quien realiza todos los análisis, el control de calidad de este fármaco es el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Aparte de esto, este cannabis no se puede hacer una publicidad. No podemos ver que en la televisión salen pues haciendo una publicidad, usa el cannabis, ¿no? Tómalo cada 8 horas, te sirve para este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, no se puede hacer esta publicidad porque es un fármaco, un medicamento controlado, ¿no? Por esa razón está prohibida lo que es su promoción o publicidad. La prescripción médica, pues solamente los médicos cirujanos prescriben este tipo de fármaco, ¿no? Para su uso medicinal. ¿Y qué tiene que haber en ese formato? Toda la información que se debe de dar, tiene que haber nombre y apellido del médico, quien lo está recetando, quien lo está prescribiendo, ¿no? Tiene que haber su número de colegiatura, su número de teléfono, su dirección, todos los datos, ¿no? Entonces, no solamente del médico, ¿no? Sino también del paciente, todos los datos del paciente, su número de teléfono, número de DNI, dirección, qué patología tiene, ¿no? En el caso que fuera un paciente pues extranjero, debe de consignar o debe de dar su número de pasaporte, ¿no? Su carnet de extranjería. Como les dije, el tipo de enfermedad, el nombre derivado del cannabis para su uso medicinal, ¿no? Su concentración, en qué concentraciones, y la forma farmacéutica en la que va a utilizarla, ¿no? La dosis también, lugar y fecha de expedición, ¿no? Y la vigencia de esta receta. La vigencia de la receta que se da de este cannabis tiene una duración de 30 días, ¿no? Eso es lo que estipula el Decreto Supremo 005 del año 2019. ¿Qué más nos dice? ¿No? ¿Cuáles son los beneficios de este cannabis? Controla la enfermedad a nivel sintomático, tiene efectos paliativos respecto al dolor, o sea, solamente calma el dolor. No va a curar nada, solo calma. Por eso se les llama paliativos, ¿no? Tiene estabilidad al paciente, reduciendo los ingresos a los hospitales, ¿no? Requisitos para su adquisición: el paciente debe estar registrado en una página en la DIGEMIT. No es que tú vas y dices, pues yo quiero comprar este cannabis, ¿no? Porque necesito utilizarlo para de repente calmar el dolor o para un tipo de enfermedad. No, tienes que registrarte
en la página de la DIGEMIT, presentar tu certificado o un documento que conste de que tú estás padeciendo una enfermedad y que tú necesitas este fármaco porque ha sido prescrito por tu médico, ¿no? No es porque que tú quieras comprarlo. Luego la venta pues es con receta médica, ¿no? Y esta receta médica que se va a dar para comprar este cannabis va a quedar retenida, o sea, va a quedar en la botica en la cual pues se está vendiendo este cannabis, ¿no? La receta debe consignar la descripción del paciente total, su DNI, domicilio, todo, ¿no? Bueno, la receta, como ya les dije, tiene validez solamente 30 días y las ventas, no cualquier botica puede vender este tipo de fármacos, sino que tiene que estar autorizado pues, por la DIGEMIT, ¿no? Entonces también hay formas de cómo almacenar este tipo de producto, que es alejarlo de la luz externa, ¿no? Del calor y la humedad, porque como ven ustedes aquí, el color de los envases de los fármacos no es porque se le da la gana al que elabora un medicamento ponerlos en envasecitos o frascos pues marrones o blancos o transparentes, no, todo tiene un porqué. Entonces, si este cannabis se pone en este tipo de envases de vidrio de color caramelo, es para que los rayos de la luz, del sol, no penetren y no altere el principio activo. Por eso que te dice aquí, alejado de la luz externa, el calor y la humedad. Alejado de la luz externa, ¿por qué? Porque si el sol le llega, puede alterar pues, el principio activo. Y si este jarabe o esta sustancia expuesto en un envase de color transparente, pues definitivamente un pequeño rayo de luz va a alterar el principio activo, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes ven este envase, que es un gotero, que tiene la etiqueta del MINSA, del Ministerio, ¿no? Farmacia institucional, en qué farmacia se está vendiendo, qué preparado farmacéutico, su concentración, ¿no? Y bueno, acá le han puesto un costo de 47 soles 70, ¿no? Entonces, tiene que ser dispensado. ¿Por quién? Por el químico farmacéutico de preferencia, pues no se da con recetas especiales. Tiene que haber una farmacovigilancia, eso quiere decir pues que las personas o las boticas encargadas de vender este medicamento tienen que vigilar al paciente en su tratamiento, llamarlo, si lo está tomando, cómo se va sintiendo, si ya se ha terminado, tenido algún tipo de reacción adversa, entre otras cosas, ¿no? Luego hablamos de fármacos psicotrópicos, pero también les decía, antes de entrar a lo que son psicotrópicos, que la marihuana o el cannabis también era considerado como un psicotrópico, ¿no? ¿Por qué era considerado como un psicotrópico? Porque contiene pues una sustancia que se llama la tetrahidrocannabidol, que es el THC, que esta sustancia va a provocar una alteración mental, ¿no? Va a provocar un cambio en el estado de ánimo. Ahora, ¿por qué? Porque cuando hablamos de fármacos psicotrópicos, estos fármacos psicotrópicos van a ser sustancias que van a actuar también en el sistema nervioso central, ¿no? Pero ustedes me van a decir, me dicen, ¿qué se diferencia si los dos actúan en el sistema nervioso central? Perfecto. Los estupefacientes van a actuar en el sistema nervioso central solo actuando como analgésicos potentes para calmar el dolor, nada más. Pero en el caso de los psicotrópicos, van a actuar en el sistema nervioso central, sí, pero estos van a provocar un cambio del estado de ánimo, ¿no? Cambios temporales de la percepción, del estado de conciencia, del comportamiento. Por ejemplo, ¿qué personas pueden tomar psicotrópicos? Aquellas personas que son bipolares, ¿no? Que en un momento están tranquilas, riéndose, y en otro momento están, pero que quieren matar a la persona, ¿no? Se vuelven agresivas. Entonces, en estos cambios de ánimos tan polarizados, se trata con psicotrópicos, ¿no? Entonces, el cannabis tiene una sustancia, que es la tetrahidrocannabidol, que actúa en el sistema nervioso
actuando pues para cambiar el estado de ánimo, ¿no? Más que como analgésico. ¿Es adictivo? No, no es adictivo en las concentraciones que se está dando, ¿no? No es adictivo, pero definitivamente pues que sí daña lo que son el sistema nervioso central, pues no, si se toma en cantidades excesivas, no hay control, o si no hubiera control de este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, la diferencia entre un estupefaciente y un psicotrópico es que el estupefaciente se usa para calmar el dolor y el psicotrópico para los cambios temporales de la percepción de ánimo, ¿no? Estado de conciencia o del comportamiento. ¿Cuántas clases de fármacos psicotrópicos hay? Pues hay los antipsicóticos, los antidepresivos, los antimaníacos, ansiolíticos, sedantes, hipnóticos, ¿no? Antidepresivos, pues, lo toman para las personas que están deprimidas, pues, ¿no? Y en un estado, pues, grave, ¿no? Le dan estos antidepresivos. Antipsicóticos a aquellas pues, personas que tienen esos cambios de ánimo, ¿no? O son bipolares generalmente, ¿no? Ansiolíticos, pues algunos calmantes que te calman de repente cuando uno está nervioso. Entonces, pero estos fármacos pues van a causar también efectos secundarios, ¿no? Como daños, pues definitivamente de lo que es el estado de ánimo de cada persona, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos tomamos un ansiolítico o nos tomamos un medicamento para calmar, para dormir, ¿no? Un sedante, por ejemplo, nosotros aparentemente dormimos, pero cuando se levantan así como si estuvieran idos, ¿no? Son más letargados, más lentos, ¿no? Son más lentos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ustedes, que no es un medicamento realmente controlado porque sí lo están vendiendo, que son medicamentos que se toman para poder dormir, ¿no? Entonces, estos medicamentos, ahí se me ha ido el nombre, alguien que se acuerde, que se toman para dormir, se me fue el nombre. El prazolam, ¿no? El prazolam, diazepam, ¿no? El prazolam, diazepam, que los venden sin receta médica, ¿no? Ustedes mismos que trabajan en las boticas, ven que la gente los consume, los compran y no les piden pues receta médica, ¿no? Que deberían, sí. Entonces, cuando se toman estos medicamentos para poder dormir, se empieza, por ejemplo, con el prazolam empezamos con la mitad, ¿no? Entonces, se toman este medicamento, se quedan dormidos, no todas las personas, ¿no? Porque hay unas que necesitan tomarse una por primera vez. Entonces duermen aparentemente y al día siguiente se levantan como sonámbulos, ¿no? Como si no hubieran dormido realmente, se sienten todos idos, perdidos. Entonces, este tipo de medicamentos, aparte de eso, provocan tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me hacía efecto media pastilla y me provocaba el sueño, porque para eso lo estaba yo consumiendo, va a llegar un momento en que mi organismo va a rechazar esa mitad. Entonces va a querer más. Ya toleré, ya toleré hasta ahí, nada más quiero más. Entonces ya no te va a hacer efecto media pastilla, sino va a ser una pastillita. Entonces otro tiempo más vas a requerir el uso de una pastilla y así, hasta que vas a necesitar 2, 3, ¿no? Entonces va a tolerar tu organismo una cantidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se toma este tipo de medicamentos. Ahora, la DIGEMIT ha elaborado pues lo que son listas, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos, antes de entrar a las listas, en los antipsicóticos, ¿no? Que también son conocidos como neurolépticos, como tranquilizantes mayores. Sus efectos adversos suelen tranquilizar sin alterar la conciencia ni producir una excitación secundaria. Uso en pacientes, generalmente en esquizofrenia, y para tranquilizar a pacientes trastornados, pacientes esquizofrénicos. ¿Qué medicamentos hay en los antipsicóticos? La clozapina, la pimosina, la risperidona. Antidepresivos, como les mencioné anteriormente, alivian pues síntomas de la depresión.
¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos? Aumento de peso, aumento del ritmo cardíaco, cansancio, náuseas. Uso en pacientes, generalmente cuando hay depresión moderada a severa, hay ansiedad severa, ataques de pánico. Tenemos la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, la escitalopram, duloxetina, ¿no? Antimaniáticos, este fármaco se emplea para tratar a pacientes que sufren de crisis de depresión y manía. ¿Quién utilizaba antimaníacos? Lo utilizaba el fallecido Alan García, ¿no? Él tomaba litio. Entonces él tomaba este tipo de medicamentos, sufría de depresión y de manía, ¿no? La intoxicación por litio presenta náuseas, vómitos, diarrea, temblores y poliuria. Son agentes eficaces en el tratamiento de la fase maníaca del trastorno bipolar y en su prevención, ¿no? Usted no sé si se acordará, un recuento que hacen de Alan García, que está caminando por las calles, ¿no? Y se pone delante de él una persona y él lo patea, ¿no? Entonces tiene esos, y él estaba sonriendo. Entonces una persona pues que estaba bien en un momento y inmediatamente su estado de ánimo cambiaba, ¿no? Es bipolar, ¿no? El principio del fármaco antimaníaco es el carbonato de litio. Generalmente toman este medicamento estas personas antimaníacas. Ansiolíticos y sedantes hipnóticos se utiliza para tratar la ansiedad y los inductores del sueño, ¿no? Una sobredosis puede producir somnolencia, confusión, depresión respiratoria. Se usan para aliviar el estado de ansiedad, ¿no? Tenemos las benzodiazepinas como el diazepam, el lorazepam y los barbitúricos. Aquí está en la lista de estupefacientes que son, bueno, si no logramos terminar, entran al siguiente Zoom, ¿ya? Estupefacientes, acá hay la lista, ¿no? Hay psicotrópicos, con lista A, B, C. Hay la lista 4B, ¿no?